No es en modo alguno un lugar común decir que me complace mucho proceder a la inauguración de este curso y ser el primero en intervenir en un elenco tan notable como el que nuestra Universidad Politécnica de Madrid se honra en recibir en este curso sobre el mercado único y la Europa sin fronteras interiores. Ni tampoco quiero dejar de asegurar seguidamente que se trata de una de las iniciativas de las que más satisfecho me encuentro personalmente. Creo y estoy convencido de que va a ser un curso excelente, tanto por la calidad y prestigio de los profesores como por la de los alumnos y asistentes y como por la materia a considerar que es nada más ni nada menos que la Comunidad Europea, la Europa de la que formamos parte, la que estamos construyendo, según el título de la primera lección de este curso, la que dentro de unos pocos minutos nos expondrá con pleno conocimiento de causa el secretario de Estado para las Comunidades Europeas, Carlos Westendorf. La Comunidad Europea era, como les decía y repito ahora finalmente, la ensoñación de las libertades. La Europa de manera única es ahora la conquista de los niveles de prosperidad y bienestar en su sentido más amplio, prosperidad cultural y científica, de respeto a las opiniones ajenas, de interés y ayuda a los países más necesitados y no solamente de prosperidad económica y por el mero afán de figurar entre las naciones más confortables, sólidas y estables del continente. Señores profesores, señores alumnos, queda oficialmente inaugurado este curso. El tema de la conferencia, en el contexto del mercado único, tiene una especial significación, porque el medio ambiente y las infraestructuras, sin duda, forman parte de las preocupaciones cotidianas de todos los ciudadanos de este país, de todos los europeos, de todos los habitantes de la civilización occidental. Y son una expresión más de las contradicciones del desarrollo, quizá la contradicción más importante. Hay una renovación de las preocupaciones ecológicas, de las preocupaciones por el medio ambiente, que dan lugar a todo tipo de manifestaciones, algunas acertadas y otras menos, y al mismo tiempo nuestro desarrollo depende críticamente de nuestra capacidad para equipar el espacio físico del país, para dotarnos de un capital público del que carecemos, de un capital medido en toneladas de cemento, en kilobytes y en cualquiera de las magnitudes físicas que se estudian en esta universidad. Al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de las Comunicaciones y de la Vivienda y del Medio Ambiente y del Agua, etcétera, se le llamaba el de las infraestructuras. Realmente eso es un engaño. Fundamentalmente es el Ministerio de las Huelgas, el ministerio donde la principal preocupación es hacer frente a una permanente y endémica conflictividad laboral. Pero de eso no vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de esa interacción compleja y sofisticada donde se manifiestan las contradicciones de nuestra sociedad, que es el medio ambiente y las infraestructuras, y se lo ilustraré con un caso particular que está bien cerca de nosotros, la M40 y el Monte del Pardo. Lo voy a utilizar como un elemento de referencia viva de lo que es esta contradicción y cuáles podrían ser las soluciones a este tipo de dilemas que el ciudadano occidental soporta mal porque lo quiere todo. El ciudadano occidental de las democracias de fin de siglo es un niño malcriado que lo quiere todo y su contrario, y además todo gratis. Y además está sumergido en una avalancha de información hecha posible por las tecnologías de la comunicación que le pintan el mundo de una forma muy maniquea, muy simplificada y muy estereotipada. Y en ese contexto de avalancha de información de no excesiva calidad es donde se crean las opiniones, las actitudes y donde los responsables políticos tenemos que tomar decisiones que nunca son neutrales y nunca son sin costes. No hay ninguna decisión en esta materia que solo tenga ventajas, todas tienen ventajas e inconvenientes que se reparten de manera muy diferente entre el corto plazo y el medio plazo. Desgraciadamente, la presión política induce a tomar decisiones ponderando más las ventajas del corto plazo que los inconvenientes del medio y el largo plazo, y habría que hacer un esfuerzo de ciudadanía, de responsabilidad, de información, de decisiones sesgadas que sacrifican el futuro
en beneficio de un presente en un conjunto de decisiones que tengo el convencimiento íntimo que no son óptimas en una optimización global de los procesos a los que nos enfrentamos. En todo caso, el medio ambiente es una problemática popular de las inteligencias sociales de la Europa occidental, y lo es porque es a la vez un input primario de todos los procesos productivos, es el recipiente donde vertimos todos los residuos de esos procesos de producción y consumo, y porque es uno de los grandes condicionantes de nuestra calidad de vida. Y estamos asistiendo en este momento a una renovación del pensamiento económico que trata de incorporar la dimensión ambiental para preservar el capital físico y natural, garantizando eso que se ha venido a llamar el desarrollo económico sostenible o continuado. Y por eso se entiende la posibilidad de seguir viviendo como vivimos, sin comprometer la posibilidad de que vivan como vivimos nosotros las generaciones futuras. Es una visión muy parcial del problema, porque es imposible que toda la humanidad viva como vivimos nosotros. Es físicamente imposible. Es imposible extender los ratios de consumo energético de kilómetros recorridos al año del ciudadano de las civilizaciones occidentales minoritarias al conjunto del globo terráqueo. Y cuando nos planteamos el concepto de crecimiento sostenido, lo hacemos refiriéndolo exclusivamente a ese colectivo privilegiado del que formamos parte. ¿Podemos los europeos seguir viviendo durante mucho tiempo como vivimos los europeos de ahora? No nos planteamos con igual intensidad el problema de saber si los indostanos y los africanos o los americanos del sur pueden alcanzar nuestros estándares de consumo y nuestros estándares de vida. No nos lo planteamos, quizá porque sabemos que es imposible. En todo caso, hermanar desarrollo económico, hacer posible, compatible el crecimiento con las preocupaciones medioambientales, me parece que es el reto fundamental de este fin de siglo, como lo va a demostrar la conferencia de Río de Janeiro y como lo demuestra la avalancha de publicaciones que tratan de incorporar al pensamiento económico la preocupación ecológica, hacer compatibles ambas cosas. Hasta ahora, las políticas medioambientales que se han utilizado han sido, en el mejor de los casos, correctivas, es decir, vamos a limpiar lo que ensuciamos, lo cual, desde un punto de vista mercantil, puede ser una excelente ocasión para ganar dinero dos veces. Pero de lo que se trata ahora no es tanto de eso, sino de evitar los efectos externos negativos de todas las actividades de producción, transporte y consumo, lo cual es un problema de precios, pura y simplemente un problema de precios. Si fuéramos capaces de internalizar las externalidades negativas y traducirlo en costes explícitos que se tradujesen en consecuencias monetarias para los presupuestos familiares, seríamos capaces de incorporar a la lógica económica la lógica ambiental. No lo somos, manifiestamente no lo somos, y no lo somos tampoco porque sería muy duro el esfuerzo económico que implicaría para nuestras formas de vida. Hay cálculos que indican que internalizar en términos de precios los costes externos de nuestra forma de vida implicaría un 5% del PIB, para el conjunto de países de la CE. Es extraordinario porque un 5% del PIB es el volumen de inversión pública que ha hecho Europa en el momento más inversor de su historia, y es lo que nos proponemos como objetivo de inversión pública en el programa de convergencia de Maastricht. Pues hay cálculos que, como todos los cálculos de esta naturaleza, pues tienen obviamente ambigüedades y deficiencias, que estiman un coste del 5% del PIB, la internalización o la expresión en términos de costes monetarios pagados por alguien, de todos los efectos externos negativos que tiene nuestra forma de producir y consumir. Me voy a limitar, como manda la conferencia, a esa problemática reducida al aspecto de transportes, porque es cierto que las grandes redes de transporte, o el transporte en particular, tiene un impacto extraordinario sobre la política medioambiental. Y ese impacto ha ido creciendo de una forma exponencial a medida que hemos sido capaces de producir efectos cada vez mayores. Hasta hace poco tiempo teníamos poca capacidad de mover tierra
teníamos motores que no desarrollaban grandes velocidades y por eso las carreteras o las vías de tren pues son como eran, sinuosas, pegadas al relieve, para soportar velocidades moderadas. Pero hoy somos capaces de afectar al medio ambiente de una forma brutal. Hace falta ver desde el helicóptero el corte sobre Sierra Morena que representa la línea del tren de alta velocidad. Es como un corte hecho con una espada sobre una cordillera en línea recta, moviendo toneladas y toneladas, metros cúbicos y metros cúbicos de tierra con viaductos y puentes, o el túnel del Canal de la Mancha. Son obras que están en otra dimensión, en otra escala de la ingeniería civil con respecto a las que eran hace apenas 20 años. Estamos hablando ya de puentes que unan España con Marruecos, puentes con tableros atirantados sin soportes de 3 kilómetros de longitud. De repente tenemos mucha más capacidad, somos pequeños dioses, porque hemos sido capaces de administrar la fuerza de la energía y de la mecánica para producir unos impactos muy fuertes sobre nuestro medio físico, afectando a los suelos, creando efectos barreras en los ecosistemas, produciendo aumentos considerables de la erosión, generando mecanismos subsidiarios de explotación de áridos en canteras, polucionando la atmósfera, generando contaminación acústica, congestionando el tráfico, aumentando los accidentes de tráfico de una forma realmente extraordinaria. Los accidentes de tráfico en Europa son el equivalente a 2 jumbos por semana estrellados y muertos todos sus ocupantes, lo que sería realmente inaceptable desde el punto de vista de opinión pública si en vez de ser un fenómeno disperso se produjera de forma concentrada, como son los accidentes de aviación, con los riesgos que implica el transporte de mercancías peligrosas y con el elevadísimo consumo de recursos energéticos que además en nuestro caso dependen de una importación que desequilibra nuestra balanza comercial y nos impone restricciones al crecimiento. Ese es el panorama general y dentro de este panorama general la carretera y el ferrocarril compiten en su capacidad de transportar y en el impacto negativo que producen sobre el medio ambiente. Hay una literatura que define al ferrocarril como menos agresor contra el medio ambiente, pero también se está hablando del ferrocarril tradicional, que poco tiene que ver ya con las líneas de alta velocidad, cuya afección al relieve es mucho mayor. Pero sí, es cierto, podemos aceptar que en términos de consumo de energía, de contaminación, de atomización del espacio, de creación de efectos barreras y de consumo energético o de polución atmosférica, el tren, especialmente el electrificado, presenta ventajas frente a la carretera. Así se lo plantea la Comunidad Económica Europea a la hora de diseñar lo que se llama la estrategia de movilidad para Europa para el próximo siglo. Realmente Europa y Estados Unidos y el Japón y los grandes países industrializados se están planteando estrategias a 15, 20 años, intentando abordar una política de transportes en un contexto más amplio que el tradicional. Y este contexto más amplio se ha ampliado por 2 circunstancias: la internacionalización del fenómeno económico y la toma en consideración de efectos ambientales. La internacionalización es evidente. En Europa manifiesta. Nuestras redes de transporte nunca fueron pensadas para comunicar entre sí a los pueblos y por lo tanto su distribución geográfica es totalmente disconexa. En el caso español, en el límite de la diferencia de ancho de vía. Pero incluso las redes centroeuropeas no están pensadas para comunicar a los alemanes y a los franceses, sino todo lo contrario, creando subconjuntos que ahora hay que hacer que interaccionen de la mejor forma posible. Y desde el punto de vista medioambiental, la comunidad acaba de aprobar en este mes de febrero un estudio, lo que se llama el Libro Verde del Transporte y el Medio Ambiente, que plantea una estrategia sostenida para un crecimiento duradero que haga frente a la internacionalización, la modernización de las infraestructuras de transporte y que tome en consideración de forma prioritaria su impacto ambiental. Para nosotros esto dibuja un escenario completamente diferente, diferente al histórico, en términos de financiación, en términos de restricciones y en términos de objetivos. Es evidente que no nos equiparemos para estar a la altura de Europa,
si no contamos con importantes aportaciones comunitarias. Las cifras de las que hablamos a la hora de computar los recursos necesarios para hacer frente a los proyectos de inversión que todo español tiene ya asimilados, el tren de alta velocidad Madrid-Barcelona o la conexión ferroviaria del País Vasco con Francia o el segundo plan de carreteras, escapan, me temo, a las dimensiones financieras clásicas de nuestra hacienda y nuestra economía. Solamente desde una aportación comunitaria muy fuerte seríamos capaces de afrontar en tiempo y forma estos retos. Y eso nos va a exigir una estrategia coordinada con los europeos y, por lo tanto, a una definición de nuestro sistema de transportes que no podemos dibujar solo, porque los portugueses nos van a imponer condiciones porque también ellos quieren integrarse en Europa a través de nuestro espacio. Y, en segundo lugar, porque las restricciones medioambientales que tendremos que tomar en consideración también nos vienen marcadas desde fuera. Son las normas comunitarias, ha sido la exigencia comunitaria la que ha empujado a las autoridades españolas a establecer mecanismos de evaluación de impacto ambiental que estaban completamente ausentes de la estructura de nuestra obra pública y que ahora hay que tomarlas muy, muy en serio. Les voy a poner un ejemplo. De los 350.000 millones de pesetas de inversión en carreteras que vamos a contraer este año, los 1.000 millones diarios, hay aproximadamente una tercera parte, 120.000 millones de pesetas, que posiblemente no se puedan contratar durante este año porque los estudios de impacto ambiental o no estarán terminados o, si lo están, no darán resultados satisfactorios, lo que nos obligaría, en buena lógica, a replantear los proyectos con el coste de demorarlos en el tiempo. En abstracto todo el mundo está de acuerdo, en abstracto, hasta que el problema se le plantea en su pueblo o en su interés físico regional inmediato. A partir de ese momento mi experiencia me indica que todo el mundo está dispuesto a sacrificar las consideraciones medioambientales, salvo algunos grupos radicalizados que hacen de los planteamientos ecológicos una bandera casi teológica, que provoca un conflicto social en los que unas minorías activas ocupan la palestra pública frente a unas mayorías pasivas que esperan pasivamente a que ese pugilato termine en favor de unos o de otros. El Ministerio será extraordinariamente riguroso a la hora de evaluar el impacto ambiental y a no ejecutar obras que tengan consecuencias no controladas sobre el medio ambiente en materia de infraestructuras, pero con la misma energía impulsará otras obras cuyo impacto ambiental es mínimo, aunque pueda ser muy simbólico, y en cambio las consecuencias de demorarlas puedan ser realmente costosas para la vida cotidiana de miles y miles de personas. Y es el ejemplo del Monte del Pardo y la M40. El Monte del Pardo es una masa arbórea de unos 15.000 hectáreas, no sé si son 15, pero estamos midiéndolo en estos órdenes de magnitud, unas 15.000 hectáreas, y se trata en este momento de, tangencialmente a su cono inferior, ocupar una superficie de no más de 15 hectáreas para permitir una vía de comunicación del cono de la autopista de La Coruña con la parte norte y noroeste de Madrid, en una zona que no tiene ningún valor arquitectónico específico y donde estaban las masas arbóreas que las ocupan no son de mayor valor que las que había en la franja oeste de la autopista de La Coruña y que ya han sido ocupadas por las propias obras que se están haciendo. Tiene más un valor de símbolo, que un valor medioambiental real. No se puede plantear el problema de la afección al Monte del Pardo como si se tratara de ocupar todo el Monte del Pardo, que es la imagen que seguramente extrae de la lectura de los medios de comunicación un ciudadano relativamente desinformado. Los cálculos que hemos hecho indican que el impacto ambiental de la congestión cotidiana que se produce en la autopista que tenemos cerca de nosotros es infinitamente superior al impacto ambiental que se produciría con la ocupación de 15 hectáreas del Monte del Pardo y la segregación, aunque fuera de 50 hectáreas, para construir un parque segregado del Parque del Pardo, pero siendo todavía un parque no ocupado por zonas urbanas a disposición de los madrileños. Las emanaciones de CO2, la polución atmosférica, el sobreconsumo energético que se produce,
tengan la seguridad que es infinitamente mayor que el acto simbólico de ocupar unas cuantas hectáreas de monte. Y sin embargo nos encontramos allí con una preocupación emblemática que está retrasando preocupantemente una infraestructura que es vital para las comunicaciones en nuestra periferia urbana. Este es el típico ejemplo de la disfunción que se produce en la conciencia colectiva entre los problemas de infraestructura y los medioambientales. Tenemos un problema medioambiental gigantesco que es la afección a la capa de ozono, un problema real, un problema trascendental frente al cual no caben medias tintas. No caben medias tintas y exigen actuaciones inmediatas y enérgicas, porque lo que nos jugamos es muchísimo. Otro problema medioambiental trascendental para el sector de transportes son las emanaciones de CO2, el efecto invernadero, emanaciones a las que el transporte tiene una contribución importantísima en nuestro país. El 25% de las emanaciones de CO2 provienen de los gases de escape de los automóviles, de los coches, del sistema de transporte movido por motor de explosión. Ese es otro problema que requiere una actuación inmediata. Los problemas que nos tendrían que preocupar, que nos preocupan, pero que son menos visualizables que una obra que invade unas hectáreas de terreno físicamente situados en nosotros. Esos problemas son importantes, pero no son trascendentales. Y sin embargo, ocupan, insisto, en las actitudes de los ciudadanos una preocupación extraordinaria que es más propia de una actitud teológica que de una actitud racional. El Ministerio impulsará las obras que cierren vías de comunicación estratégicas, minorando en lo posible el impacto ambiental, pero no cediendo frente a lo que entiendo que son presiones tan poco racionales como serían actuaciones que ha habido y desgraciadamente sigue habiendo de afección al medio natural. La gran pregunta es saber si los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que estamos utilizando en nuestro país son suficientes y se están llevando a la práctica de forma eficiente. En todo caso, son muy recientes. Estamos hablando de mecanismos que se establecen en el año 86 primero y en el 88 después, muy recientes, sin una expertise por debajo, sin una organización administrativa, yo diría casi sin una tecnología suficientemente desarrollada. Tenemos dificultades para hacer en tiempo y forma los estudios de impacto ambiental necesarios para acompasar el ritmo de inversión pública en nuestro país. Les puedo decir que en este momento, en este año 92, la restricción más importante para mantener el ritmo inversor en infraestructuras no es la financiera, no es la falta de recursos presupuestarios, que lo es, como siempre, sino la posibilidad de tener suficientemente estudiados, valorados y decididas las consecuencias ambientales de la obra programada. Esa puede ser la restricción activa más importante si nos tomamos en serio el cumplimiento de la normativa ambiental para el mantenimiento del ritmo inversor en nuestro país. No parece que la gente tenga conciencia de eso y, sin embargo, quiero aprovechar este foro para ponerlo de relieve. Si queremos mantener los procedimientos de evaluación de forma seria y rigurosa, tendremos problemas para utilizar los recursos financieros, por definición escasos, y este año más escasos que nunca, de los que dispone el Ministerio. Con la firma del Acta Única, la política de medio ambiente tomó una importancia mucho mayor y la Comisión empezó a exigir estudios más rigurosos de impacto ambiental para aprobar los proyectos de transportes financiados con fondos comunitarios. Y aunque en teoría hemos adaptado nuestra normativa a la comunitaria, tenemos en muchas ocasiones requerimientos de las autoridades comunitarias para que su aplicación práctica sea más rigurosa. Por supuesto que el Ministerio va a intentar hacer lo posible, todo lo posible, para garantizar la aplicación efectiva de esta normativa, realizando inventarios de los efectos que tiene, previsionando los impactos que no se puedan evitar y aceptando incrementos de costes en los proyectos en función de la minoración de este impacto ambiental. En el fondo, todo es un problema de coste. En el fondo, todo es un problema de precios. Los impactos ambientales se pueden minorar notablemente recurriendo a infraestructuras más costosas,
haciendo mucho más túneles de lo que en este país hemos tenido costumbre de hacer. Por ejemplo, o reponiendo las vegetaciones afectadas. Todo eso, a fin de cuentas, no se traduce en más que en una cosa: un mayor coste por unidad de obra. Mayores costes por unidad de obra que tampoco se aceptan fácilmente a la hora de conseguir la colaboración de las administraciones implicadas. Una vez más, nos resistimos a la aceptación de los efectos económicos de lo que son nuestras preocupaciones ambientales declaradas teóricamente. A nivel local y a nivel internacional, todos estamos a favor de que no se desforeste la Amazonía, todos, pero los precios de la madera bajan sistemáticamente en los mercados internacionales. Cuanto más baje la madera, más necesidad van a tener los países del tercer mundo para seguir recurriendo a sus recursos naturales para conseguir mantener estabilizados sus niveles de ingresos. Es un problema de precios, es un problema que a veces tratamos de ocultar caritativamente bajo la imagen de la solidaridad internacional, pero que en el fondo no hace sino reflejar un cierto egoísmo de los países ricos con respecto a los países pobres, que ha hecho decir en la reciente cumbre de Malasia a los países del tercer mundo que ese concepto de desarrollo sostenido lo interpreta la parte rica del mundo como el esfuerzo que tienen que hacer los países subdesarrollados para sostener el nivel de desarrollo de los países ricos. Y algo de eso hay. Lo hay cuando se plantea en la escena internacional y lo hay cuando se plantea en la pequeña escena doméstica, desde los vecinos de la urbanización afectada por una carretera que solicitan que el conjunto de los contribuyentes les paguen túneles que eviten el efecto ruido que esa infraestructura produce, pero que naturalmente no estarían dispuestos a pagarlo con contribuciones especiales, hasta los desequilibrios interregionales, donde todo el mundo solicita que los ríos mantengan el nivel ecológico imprescindible para mantener la fauna y la flora, pero no están dispuestos a ceder sus excedentes de agua para mantener el regadío en la casa de los vecinos. El impacto ambiental que estamos valorando, insisto, puede ser, es una de las ideas fuerza que quería explicarles, un elemento retardador de un esfuerzo inversor todavía más que el impacto financiero de las restricciones presupuestarias. Y no lo digo con una preocupación negativa, lo digo simplemente como un hecho que debe ser tomado en consideración. Si queremos infraestructuras menos impactantes, y seguramente debemos tener infraestructuras menos impactantes, en ese caso tendremos que dotarnos de plazos más largos de ejecución y de niveles de costes unitarios superiores. Pero no hay que pensarlo solo en términos de transportes. Pensemos las infraestructuras que necesita este país para tener un agua que responda a los estándares de calidad de la Comunidad Económica Europea, o para eliminar los residuos industriales y urbanos, o para inducir a las industrias de producción de bienes de consumo duradero las transformaciones tecnológicas necesarias para no dejar sembrado nuestro país de residuos que no sabemos qué hacer con ellos. De aquí al año 2000 nos tendríamos que gastar 1 billón de pesetas para equipar a nuestras ciudades con las estaciones depuradoras de aguas necesarias para cumplir las exigencias comunitarias. 1 billón de pesetas de aquí al año 2000, si mis cálculos no fallan, es aproximadamente 120.000 millones de pesetas año, es decir, unos 10.000 millones de pesetas mes de inversión para equipar a nuestras ciudades de las plantas depuradoras de agua que tendríamos que tener simplemente para cumplir una normativa que España ha aceptado. Y nuestros constructores de coches debieran imitar a los constructores europeos que fabrican ya el coche ecológico que desaparece sin dejar rastro. Es decir, que una vez abandonado por su usuario se traslada a una planta de reproceso de la cual sale despedazado en trozos que son todos ellos reciclables, desde los líquidos que utilizan los sistemas hidráulicos de todo tipo hasta los plásticos y los metales. Yo lo he visto, se le echa como en los dibujos de los cómics por un agujero de una caja negra y sale nada, salen trocitos perfectamente asimilables de nuevo por la industria. Transformación que afecta al sistema de transportes, pero que obviamente tiene también una consecuencia económica que debe repercutir sobre el usuario. Todo ello
en términos de la aplicación de una normativa. En términos de estrategias, en términos de la definición de la red intereuropea, la Comunidad ha planteado un diseño de trenes de alta velocidad y de conexiones fronterizas para hacer permeable o permeabilizar la frontera con Portugal y permeabilizar los Pirineos a través de 3 nuevas conexiones transpirenaicas, de las cuales la más importante es Somport, Puigmorens y una tercera por decidir. Y en cuanto a trenes de alta velocidad, de todos es conocido el proyecto europeo de cerrar la línea Sevilla-Madrid con su conexión a Barcelona por una parte, desde allí hacia la frontera francesa, y la Y del País Vasco y su conexión con Francia. Es evidente que el impacto ambiental de estas obras es muy importante, pero no es menos evidente que su coste, que se puede cifrar en el entorno de los 1,8 billones de pesetas para el conjunto de la malla, solamente, esta era la segunda idea que quería manifestarles, tiene viabilidad en el contexto de los programas de cohesión. Programas de cohesión que, como saben, esperamos que nos aporten unos 200.000 millones de pesetas al año. La intercomunicabilidad de los espacios físicos es más fácil de asegurar que la intercomunicabilidad de los sistemas de tráfico aéreo. Hasta que no se unifiquen los sistemas de control, para lo cual se están haciendo importantes esfuerzos en el marco de Eurocontrol, no será posible disponer de una estrategia común de transporte aéreo. Piensen ustedes que en este momento hay 22 sistemas de control distintos que afectan al espacio aéreo europeo, con unas intercomunicaciones bastante deficitarias. Se sorprenderían hasta qué extremo se comunican mal en las postrimerías del siglo XX los sistemas de control de tráfico en alguna de las áreas más congestionadas del espacio aéreo europeo. La expansión de las necesidades, que son realmente impresionantes. Se habla de aquí al año 2000 de un crecimiento del orden del 40% de la dimensión del fenómeno transportes, un fenómeno que representa ya el 7% del Producto Interior Bruto Europeo y el 7% del empleo, y que va a crecer de aquí al año 2000 en un 40%, mídanlo como lo midan, por toneladas kilómetro, por pasajeros, por número de vehículos. La movilidad y la intercomunicabilidad crecen mucho más rápidamente que la riqueza. Son bienes de los que los economistas llaman superiores, en el sentido que crecen más a prisa que la renta, porque las formas de producir desplazan los almacenes que están desapareciendo, a la producción en tránsito de piezas y de productos. El just-in-time se está imponiendo de forma sistemática. La desaparición de las fronteras hará que los empresarios se localicen en aquella parte del territorio de Europa donde las externalidades positivas sean mayores. Lo decía un empresario de Olot hace unos días: este señor ministro, en el 93 ha desaparecido la frontera. Me da igual tener mi fábrica aquí y pasar el fin de semana en Montpellier que tener mi fábrica en Montpellier y pasar el fin de semana en Figueras. Y eso dependerá de la accesibilidad que tenga los mercados, de si puedo o no puedo producir en just in time, de si tengo unas redes telemáticas de comunicación de todo tipo que me acerquen a mis clientes y que me permitan disminuir mis costes logísticos. Ese es el gran reto de este país, la que se llama la convergencia en términos reales y no solamente en los términos monetarios financieros definidos en la cumbre de Maastricht. Si se fijan, esta famosa convergencia, todos sus parámetros son o monetarios o financieros, no hay ninguno de economía real. Y realmente es fácil converger en términos monetarios y financieros si se olvida que la gran exigencia de la convergencia es precisamente la convergencia en términos reales, es decir, en niveles de empleo, en producto per cápita, en bienestar, en capital colectivo, en equipamientos. Hacer compatible ese esfuerzo de equipamiento con la estabilidad económica y con el respeto a unos parámetros aceptados de regularidad y disciplina financiera y monetaria es la gracia del problema, porque, si me permiten la broma, el Salazar de Portugal cumplía todas las condiciones de la convergencia de Maastricht, en el sentido de que no tenía ni inflación, ni tipos de interés, ni déficit exterior, ni nada, pero naturalmente
no tiene ningún mérito ser convergente en esos términos. El mérito consiste en garantizar la convergencia que nos permita formar parte de esos países caracterizados por una estabilidad monetaria y financiera importante y al mismo tiempo generar la acumulación de infraestructuras de transporte, pero no solo de transporte, también educativas, que producen inversión inmaterial tan importante o más que la inversión material para recuperar ese retraso que tenemos con respecto a Europa. Y esta acumulación para nosotros va a plantear, como les digo, un problema financiero de internacionalización y de medio ambiente. Siendo conscientes de que los principales problemas de medio ambiente que afectan a Europa, que son fundamentalmente la lluvia ácida y la polución atmosférica, no son nuestros problemas de medio ambiente. El efecto invernadero, el cambio climático, la reducción de la capa de ozono, el ozono troposférico, etcétera, nos afectan a todos por igual, porque están demasiado lejos físicamente de cada ciudadano en particular como para que a unos les afecte más que a los otros. Bueno, puede que en la Antártida les afecte más que en Madrid, pero es un problema universal del planeta. Cuando descendemos a un nivel más local, ¿cuál es el problema de los alemanes? Pues la lluvia ácida, la contaminación atmosférica. Esos no son nuestros problemas. Nuestros problemas son la disponibilidad en cantidad y calidad de agua y la desertificación del territorio. Esos son los problemas típicos de un país semiárido, sometido a enormes irregularidades hídricas, que se está desertizando, con la población acumulándose de forma selectiva en dos grandes ejes, y por lo tanto donde el papel de los transportes es crucial. Este país es como Estados Unidos en pequeño, grandes zonas relativamente despobladas, con núcleos de población potentes que se polarizan cada vez más, reforzando esa tendencia española yo creo que desde siempre, desde Viriato, de que la población se acumule en la costa y en los grandes ríos, el eje del Ebro y la costa mediterránea fundamentalmente. Hubo tiempos en los que nos replegamos hacia el interior por la cosa de los piratas, pero ahora ese problema resuelto, está claro que la población se está colocando estratégicamente en las vías que la llevan rápidamente hacia Europa y donde existe pues lo de siempre, el agua y la posibilidad de comunicarse con facilidad. Nuestro gran reto es reordenar ese espacio a través de una política enérgica de infraestructuras, muy enérgica, donde nos tendremos que preocupar de problemas medioambientales selectivos, muy nuestros, no tanto los demás. Pero en ese contexto tendremos que estar vigilantes a lo que el Libro Verde nos dice. Y yo voy a acabar mi intervención resumiendo lo que el Libro Verde nos dice, porque creo que debe ser la vulgata de una política que trate de armonizar transportes y medio ambiente en nuestro país. Después de pasar en revista los problemas del ozono troposférico y cosas que son globales para todos, pero que no nos afectan más que a los demás, se entra en el problema de la renovación de los recursos energéticos, los efectos de la contaminación por la congestión del tráfico y el riesgo de transporte de mercancías peligrosas, y saca un conjunto de parámetros que me parecen muy importantes. El consumo de energía del sector transportes es el 30% del consumo final de energía en la Comunidad Europea. Una tercera parte de la energía final que consumimos en Europa la dedicamos a transportar personas o mercancías. Y esa actividad de transporte es responsable de una cuarta parte de las emisiones de dióxido de carbono. Fíjense bien, estamos hablando de una actividad que es un tercio del consumo energético en términos de energía final consumida y un cuarto de la emanación de CO2. Si entramos a mirar por formas de transporte, el transporte por carretera es el gran responsable del consumo energético. El 85% del consumo energético es transporte por carretera. El aéreo el 11% y los ferrocarriles solo el 2,5%, lo cual no hace sino demostrar el reducido papel que tiene el ferrocarril dentro del sistema de transportes de Europa y en el caso español súper reducido. Yo no sé cuánta gente sabe aquí que el ferrocarril solo mueve el 6% de los pasajeros kilómetros que se transportan en España y el 6% del total de toneladas de mercancía que se transporta. Es un sistema de transporte residual en términos cuantitativos que está demostrando su enorme capacidad de afectar positivamente al medio ambiente
y al sistema de transporte en sí mismo en la periferia de las grandes ciudades, en el transporte de cercanías, y que ha hecho una apuesta de futuro por la alta velocidad, pero que los transportes tradicionales de ferrocarril en largas distancias está perdiendo tráfico sistemáticamente a medida que vamos abriendo autovías que van siendo una competencia tremendamente peligrosa para el ferrocarril. El transporte de carreteras, pues, es el 80% del consumo de energía, es el 80% de la emanación de dióxido de carbono, es el 87% de plomo, en fin, prácticamente ahí se concentra el problema. Y se concentra en las grandes ciudades, donde además tenemos un fenómeno de ocupación de suelo preocupante. En las grandes urbes europeas ya no hay sitio para hacer pasar las autovías de entrada y salida de las ciudades, y algo parecido nos pasa a nosotros, con problemas de ruido que son también preocupantes. Un estudio indicaba que si quisiésemos internalizar el coste del ruido que produce el transporte, tendríamos que dedicarle 1/10 del PIB comunitario. 1/10 del PIB comunitario, una cantidad monstruosa, si de verdad quisiésemos repercutir el coste de estas externalidades y librarnos de ella pagando los mecanismos necesarios para eliminarlos. No voy a extenderme sobre todos los problemas de ocupación de suelo, intrusión visual, etcétera, pero sí creo que los problemas de congestión y de peligro en el transporte de mercancías peligrosas y de accidentes hay que mirarlos en una perspectiva histórica que sorprende por las cifras. Ya les he dicho antes que en términos de crecimiento estamos hablando de cifras del 40% de aquí al año 2000. 2000-2005, el número de vehículos privados tiene que aumentar en un 45%, lo cual quiere decir que en las carreteras europeas, en vez de los 110 millones de coches que circulan ahora, circularían 170 millones de coches. Y eso explica los planes que están haciendo todos los países que, comparados con los nuestros, nos obligan a redoblar el esfuerzo de inversión si no queremos provocar una divergencia en términos reales. Y donde hay que pensar una estrategia muy selectiva es en el transporte aéreo, que prevé una tasa de crecimiento del 74% para el año 2005, y en las grandes ciudades. Las grandes ciudades, si fuéramos valientes, haríamos frente al problema, como han hecho y están haciendo ya algunas ciudades europeas, pura y simplemente limitando la circulación del vehículo privado, limitándola por norma o por precio. En Estocolmo, por ejemplo, se limita por precio. En otras ciudades, como Estrasburgo, se limita por norma. Simplemente no se puede circular. Es evidente que esto implica una enorme impopularidad y, sobre todo, no se puede hacer si no se han previsto sistemas alternativos de transporte colectivo. La gran apuesta, por lo tanto, es el transporte colectivo. En periferias de ciudades como Madrid no cabe ninguna duda que la solución no es hacer más infraestructuras de transportes para que más vehículos privados entren en Madrid, donde ya no caben más. Y les puedo decir que la ampliación de la autopista de La Coruña no se hubiera hecho, no la hubiera dejado hacer, si hubiera consistido simplemente en aumentar el número de carriles. Esa ampliación que están ustedes viendo incorpora un diseño de ingeniería de tráfico para que la vía o la nueva autopista tenga carriles centrales reversibles dedicados exclusivamente al transporte colectivo o, en el mejor de los casos, a coches de alta ocupación, para intentar por todos los medios dirigir tráfico hacia formas colectivas de desplazamiento que requerirían seguramente la construcción de nudos intermodales donde se pudiera pasar del autobús al metro o del tren de cercanías al metro, como lo que estamos construyendo en Príncipe Pío y como lo que vamos a diseñar para construir debajo del Arco de Triunfo de la Moncloa, si llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento, de forma que los autobuses se paren en estaciones cómodas desde donde se pueda acceder directamente al metro y tengan una vía libre expresa, reservada en exclusiva para ellos, para ramificarse hacia la zona de baja densidad de población, muy dispersa pero muy numerosa, de La Coruña. Habrá que recurrir cada vez más a esta clase de soluciones y habrá que plantearse el mantenimiento o la financiación de esos costes. Y en ese documento los europeos, en ese proyecto de directiva, proponen dos cosas.
establecimiento de tasas por el uso de infraestructuras que tengan un efecto desincentivador para la utilización privada, el establecimiento de recargos sobre los combustibles y, sobre todo, la obtención de una nueva clase de combustibles líquidos que sustituyan a los actuales gasolinas y gasóleos. La Comunidad se propone algo tan interesante como sustituir un 5% de gasolinas a través de hidrocarburos obtenidos de los excedentes agrícolas comunitarios. Desconozco la viabilidad tecnológica de la propuesta, pero en todo caso es enormemente atractiva. Europa produce excedentes agrícolas que no son más que cargas para el presupuesto de la comunidad, que tienen un componente energético que la comunidad propone utilizar para generar una nueva clase de combustible no poluante, más barato y competitivo con la gasolina, aunque no necesariamente más barato. En fin, esto plantea un escenario enormemente atractivo, en el cual nos enfrentamos a los problemas de un sector, el sector transporte, 7% del producto comunitario, con unos costes socioeconómicos de la contaminación, de la congestión y de los accidentes que equivale al 5% del producto comunitario. Fíjense bien, a mí me sorprenden las cifras, por eso quisiera insistir en ellas. El valor que cuentan los economistas, el valor contable, medido en términos de valor añadido, que se refleja en alguna contabilidad pública y privada, es del 7% del PIB comunitario y también un 7% de empleo. Pero lo que no queda reflejado en ninguna contabilidad, lo que no es coste explícito en términos de contaminación, congestión y accidentes, es el 5% del PIB comunitario. Lo que quiere decir que las externalidades negativas que produce el sistema son de un orden de magnitud equiparable a los efectos positivos que se reflejan a través de las cuentas de explotación, lo cual quiere decir, señores y señoras, que no hay nada más ideológico que el concepto de rentabilidad. Cuando se habla de que hay que hacer cosas rentables, no hay nada más ideológico que ese concepto, porque las cosas son o no rentables en función de los costes o beneficios que usted compute y en función de lo que se acepte como coste o se acepte como beneficio. Y si no computamos como coste la utilización de un recurso no renovable y no computamos como coste explícito y directo de una actividad sus consecuencias difusas en el entramado sociológico, puede ser altamente rentable sobre la contabilidad empresarial y ser altamente no rentable desde una contabilidad sin duda más fiel reflejo de una realidad que sería su impacto global sobre el sistema y nuestras formas de vida en el medio plazo. Por eso las Naciones Unidas acaba de proponer una modificación de las normas de contabilidad nacional, que junto con la propuesta del Libro Verde Comunitario son los dos ejes de reflexión más interesantes sobre este problema. Proponen modificar las contabilidades nacionales estableciendo como un elemento de las mismas el consumo de productos no renovables, porque de lo que se trata es de mantener el nivel de riqueza de la humanidad, de un país o de una empresa. Y ese nivel de riqueza no se mide solamente en términos de sus deudas financieras, sino de sus activos reales. Y es evidente que estamos viviendo sobre una riqueza que la naturaleza ha acumulado con infinita paciencia a lo largo de los siglos, en términos de agua, de unos acuíferos que nos estamos cargando, y en términos de unas moléculas súper complejas que estamos quemando, y no computamos como una minoración patrimonial estos efectos. Y que estamos acumulando efectos negativos en stocks perjudiciales para nuestra vida que tampoco estamos computando. Es decir, los economistas tenemos, porque todos somos un poco economistas, unos sistemas de observación de la realidad profundamente distorsionados, que no reflejan las consecuencias en las variaciones de stocks, están fundamentalmente orientados a medir flujos y no variaciones de stocks. Lo hemos podido hacer durante mucho tiempo sin que a nadie le importara, porque no era trascendental, y ahora nos damos cuenta que sí es trascendental, porque algunos de estos stocks se están agotando, porque otros están alcanzando niveles peligrosos para la continuidad de nuestra vida, y ello nos debiera obligar a todos a un esfuerzo de reflexión mucho mayor que el que hemos hecho hasta el presente para intentar compaginar
el mantenimiento y la mejora de nuestro nivel de vida presente con el respeto hacia los equilibrios básicos para el mantenimiento de ese nivel de vida, de esa actividad de desarrollo económico y humano durante mucho tiempo para mucha más gente. España tiene la suerte de formar parte de Europa, de haberse integrado en los países del mundo occidental que más capacidad están demostrando para hacer frente al problema, como espero que quede de manifiesto en la cumbre de Río de Janeiro, y es responsabilidad nuestra y sobre todo de los ingenieros que esta universidad produzca para contribuir con su técnica y su saber a ese reto. Muchas gracias. Muy bien, ministro. Y con una enorme capacidad de sugerencias, que seguramente estamos comprobando ya el número de manos que se elevan. Yo ya tengo algunas preguntas de las que nos hacen llegar los alumnos, los asistentes a este curso desde el otro salón, desde el que se está siguiendo su celebración. Vamos con la primera pregunta de esta primera fila, por favor. De acuerdo con lo que ha dicho usted últimamente, El nombre, por favor, el nombre. Si quiere identificarse. Guillermo Velarde, catedrático de Física Nuclear. De acuerdo con lo que ha dicho usted últimamente, lo aplicamos al siguiente problema, que me gustaría que me contara usted. Se ha dicho repetidas veces, no usted, repetidas veces, señores, que las autovías son más económicas que las autopistas. Sin embargo, la comparación no es correcta, ya que la autovía generalmente destruye gran parte de la carretera nacional. La comparación sería entre disponer de autopistas más carretera nacional o autovías, o de otro modo, el coste de una autopista comparado con el coste de una autovía más una carretera nacional. Ya sé que usted ha heredado una situación en la cual no tiene más remedio que terminarla. Pero yo le pregunto lo siguiente: si usted hubiera sido ministro de Obras Públicas cuando se tomó esta decisión, ¿hubiera seguido este camino o hubiera seguido otro? Pues no lo sé, no sé si tiene mucho sentido plantearse ejercicios tan interesantes pero tan poco constructivos como este, ¿no? Porque, mira, la verdad es que es como todo. Ese es un problema complejo que no admite una solución simple. En su día pareció, hay que situarse en ese momento histórico. No vale decidir hoy lo que se decidió ayer teniendo la información que tenemos hoy. Hay que situarse entonces con la información de entonces y en ese contexto, claro, porque predecir el pasado es una actividad bastante fácil, ¿no? O sea, situado entonces con la información de entonces, la decisión pareció razonable. ¿Por qué? Porque acabábamos de asistir, estamos en el año 83, acabamos de asistir al hundimiento financiero de la red de autopistas. En ese momento, ¿qué está ocurriendo? Pues que las inversiones en autopistas han sido el mayor descalabro financiero de la historia de España. Es la ruina total. El sector público ha tenido que poner como subvenciones y como ayudas al tipo de cambio 6 pesetas por cada peseta que pusieron los capitalistas privados. O sea, decimos que eso es una infraestructura privada. Bueno, privada no, lo es en su titularidad, pero 6 pesetas públicas por cada peseta privada, con la garantía de que si al acabar el periodo de concesión no se ha recuperado el valor capital de la inversión, el Estado pone la diferencia. Inversiones como estas son inversiones sin riesgo y las privadas, por definición, deben ser inversiones con riesgo. Entonces, en ese momento, con unos tráficos muy débiles, con un fiasco financiero de la inversión en autopistas, con una economía bastante estancada, todavía con el síndrome del crecimiento cero, creyendo que aquello ya no iba a crecer a tasas espectaculares, se opta por aprovechar de la mejor manera posible el stock de capital existente, diciendo, pues la carretera que hay la ampliamos y tenemos una carretera mejor, porque no necesitamos una carretera y una autopista que la doble. Eso hubiera sido una inversión superflua, exagerada, ineficiente por exagerada. Y en ese momento esa decisión pareció muy razonable. Después han pasado muchas cosas. ¿Qué ha pasado? Pues que en el año 86 este país pega un salto adelante como tampoco nunca se había visto y aumenta el parque automovilístico de una forma espectacular, 50% de crecimiento en el parque automovilístico español.
Y claro, eso cambia los esquemas. ¿Y qué pasa? Pues que los terrenos que están al lado de las autovías, para expropiarlos, cuestan mucho más que 1 kilómetro de autopista hecha campo a través, donde la expropiación del terreno es mucho más barato. Eso tampoco se pudo predecir en el año 83. Hoy seguramente el kilómetro de autopista no es mucho más caro que el kilómetro de carretera nacional convertida en autovía. En algunas zonas donde el coste de expropiación es muy bajo, porque va campo a través por la estepa y no hay nadie al lado, es tan importante el coste de expropiación que con la tecnología de construcción que hoy somos capaces de incorporar, pues es más barato 1 kilómetro de autopista que no 1 kilómetro de desdoble. Pero eso lo sabemos hoy. Entonces, seguramente no se sabía ni se podía prever, ni era razonable doblar las carreteras nacionales con autopistas. Piensen que las intensidades de tráfico en nuestro país son muy bajas. La autovía Madrid-Zaragoza tiene 9.000 coches diarios de intensidad de tráfico, 9.000. Para construir una autopista necesitamos intensidades del orden de 25-30.000 coches. Por debajo de 30.000 coches una autopista no es rentable, se la tienen que financiar los usuarios. Por tanto, ninguna autopista privada sería rentable en corredores de tráfico de tan baja densidad. Pero no ha sido una mala solución, porque ahora con un coste relativamente bajo, nuestras autovías se pueden convertir casi en autopistas. Entre Madrid y Zaragoza solo hay 4 puntos en los cuales la autovía no cumple las características físicas de una autopista. Por tanto, podemos evolucionar hacia una configuración que sea prácticamente autopista, con un coste históricamente menor. En el futuro hay un interrogante muy grande. En el futuro posiblemente haya que abandonar la estrategia de desdobles y pasar a la estrategia de vías alternativas. Pero porque hay 3 cosas hoy que no estaban en el 83. Una mayor demanda, una mayor intensidad de tráfico, unos costes expropiatorios muy altos en las cercanías de las actuales carreteras que se han poblado y unas tecnologías de construcción donde hacer rápido es más barato que hacer lento y minuciosamente en los entornos de núcleos urbanos. Yo de Lapazza, ingeniero de Ingeniería Técnica Forestal. Después de definirse persona preocupada por nuestro medio ambiente, pero no identificado movimientos ecologistas, plantea 2 cuestiones al ministro. Primero, ¿podría usted explicarme por qué cuando hay un problema generado por una obra se recurre al Parlamento Europeo directamente? Me refiero a problemas ecológicos. Y segundo, ¿qué va a ocurrir con todos los residuos nucleares que genera la comunidad? ¿Van a seguir vertiéndose frente a nuestras costas? No tengo la seguridad de que todos los residuos nucleares de la comunidad se viertan en nuestras costas. Yo creo que es una afirmación, yo negaría la mayor, vamos, no creo que sea así. Yo creo que la comunidad tiene una política de residuos nucleares como la tenemos nosotros, de almacenamiento controlado y vigilado. Me sorprendería mucho, no quiero desmentirle, pero no creo que sea como usted lo describe. Que todos los residuos nucleares de la comunidad se echan en nuestras costas me parece una afirmación no cierta, errónea. En cuanto a que por qué se va directamente al Parlamento Europeo, bueno, es una posibilidad que tienen los ciudadanos españoles como ciudadanos europeos, hacer un recurso al Parlamento Europeo. Eso no quiere decir que el sistema judicial español no le dé una vía. Estamos asistiendo en este momento a una proliferación de recursos judiciales por delito ecológico en temas muy importantes como la central de Teruel, la central de Andorra en Teruel y los desembalses de la Confederación del Ebro. Estos son 2 casos paradigmáticos. Una central en la que un juez, un fiscal, han pedido el procesamiento de los responsables de una empresa nacional por contaminación atmosférica y un desembalse hecho en un pantano en la cuenca del Ebro por el que está procesado el presidente de la Confederación Hidrográfica. Entonces, hay que esperar esperar en el sentido de previsión, no en el sentido de volitivo, de que la mayor preocupación y el mayor conocimiento que tiene el ciudadano y las autoridades judiciales y fiscales de la legislación ambiental o la entrada en vigor del Código Penal que el Gobierno acaba de elaborar, donde se tipifica de forma más dura el delito ecológico, aumente las vías, el uso de la vía judicial, penal o civil, administrativa en España. Pero nadie puede impedir que se dirijan al Parlamento Europeo o que se manden quejas a la Comunidad Europea por circunstancias ambientales o por incumplimiento de normativa
ambiental en España. Déjeme que le diga que sobre eso, en todo caso, hay bastante exageración. O sea, los recursos o las quejas, las denuncias hechas a las comunidades europeas por problemas ambientales en España no son trascendentes. Afectan fundamentalmente a las marismas de Santoña y al coto de Doñana. Pero ni en un caso ni en otro España ha recibido condenas flagrantes que demuestren una actitud crítica de la Comunidad Europea con respecto a nuestra política ambiental, ¿no? Por favor, haga su pregunta. Me llamo Beatriz Cortés y soy estudiante de cuarto de Derecho y miembro de ELSA. Yo quería hacerle desear una cosa y preguntar otra cosa. Desear tener la certeza de que ustedes, cada vez que vayan a realizar una autopista, que es muy bonito y todo eso, pero van a realizar siempre un proyecto de impacto ecológico y lo van a tener en cuenta en la medida que haga falta. Y segundo, preguntarle, porque a mí me interesaría mucho saber, dado que la Secretaría General de Medio Ambiente está en su ministerio, qué cantidad, si es que alguna cantidad que se dedique de los presupuestos generales globales del Estado se dedica a medio ambiente, y si existe la posibilidad de poner un impuesto ecológico para el transporte, importación y producción de productos contaminantes. Y por último, ¿cuánto tendremos que correr para que a 1 de enero del 93 podamos imponer el impuesto comunitario del programa LIFE? No se puede hacer sin un sistema de precios que desincentive el uso de embalajes. En Italia, usted va a un supermercado y le cobran las bolsas de plástico del supermercado. Tienen un impuesto. Tienen un impuesto. Aquí no. Y aquí está el país lleno de bolsas de plástico que el viento lleva de un sitio para otro, ¿no? Algunas entidades comerciales españolas ya han cambiado la bolsa de plástico por la bolsa de papel o por el plástico reciclable. Pero en muchos países comunitarios o han prohibido o han gravado los productos que son drásticamente alterantes del medio ambiente. En Alemania, en Baviera, han prohibido las latas de plástico para las bebidas. No se puede beber una bebida refrescante ni una cerveza en una lata de plástico en Baviera. Bien, es verdad que los franceses dicen que los bávaros lo han hecho porque quieren vender las cervezas de barril y de jarra, pero cualesquiera que sea la razón, hay un mecanismo de o prohibición o gravamen. Si vamos a hacer estudios de impacto ecológico para todas las autopistas, no es que los vayamos a hacer, es que los estamos haciendo, es que no se hace una sola que no tenga el estudio de impacto ambiental. Y yo le puedo garantizar que en la mesa de mi despacho muchas veces siento al secretario de Estado de Medio Ambiente y al director general de carreteras y tengo que arbitrar entre las consideraciones de unos y las de otros. Pero al final el estudio de impacto ambiental es obligatorio en nuestro país, se hacen, y lo que yo he querido decirles esta tarde es que se van a hacer mucho mejor en el futuro, aun a riesgo de demorar 1/3 de la inversión programada en carreteras de este año, porque nada se hace sin coste. O sea, si yo le digo, oiga, mire, no tiene estudio de impacto ambiental, no hace usted el proyecto, o no lo tiene suficientemente satisfactorio, haga otro. Eso es demorar. Está por ver si el país, si las empresas de construcción, si los trabajadores de estas empresas, si los alcaldes afectados van a aceptar tan fácilmente como seguramente usted este tipo de planteamientos, porque a fin de cuentas tienen también efectos contrarios. ¿Y cuál era la otra pregunta? Perdón. Cuando después de preguntaba si en el 93 iba a poner un impuesto ecológico, le preguntaba si algún día se pondría y cuándo tenemos que correr ya que el programa LIFE comunitario que va a estar en enero del 93 para encontrar un impuesto comunitario, pues para que ese impuesto no nos afecte demasiado. ¿Cuándo deberíamos de correr? Para ponernos a la altura de los demás países. Creo que en este tema España irá siempre por detrás de la comunidad. Francamente se lo digo. En ese sistema no tenemos la sensibilidad por ese problema que tienen los daneses o que tienen los holandeses, y nuestra dinámica cultural hará que en eso vayamos siempre al remolque de la comunidad. Por favor, haga su pregunta. Buenas tardes, señor ministro. Me llamo Mateo González y soy licenciado en veterinaria. Usted ha dicho que uno se debe enfrentar a aquellas cosas, por muy simbólicos que sean, porque el no terminar la M40 implica por congestión de tráfico mucha más contaminación. Entonces yo le quiero hacer lo mismo respecto al tema nuclear en España. En España ha habido, con el nuevo Plan Energético Nacional, un parón nuclear. Hay 5 centrales nucleares construidas que se han paralizado. Alternativa,
va a aumentar la factura eléctrica que pagamos los españoles, se va a prolongar la vida de las centrales térmicas, con lo cual eso implica más contaminación y se va a depender externamente de la energía de otros países, nuclear de Francia o del petróleo de los países árabes. ¿No cree usted que esto es una contradicción con los términos que acaba de expresar poniendo el ejemplo del M40? Muchas gracias. En la asunción de los riesgos en salud ecológica con precio que pagamos todos. En el caso de la M40 lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo que estamos equivocándonos desde el punto de vista medioambiental, no cerrando la M40 a toda velocidad, y que el óptimo medioambiental es cerrar la M40, porque los beneficios medioambientales son superiores a los costes medioambientales. Estamos pagando carísimo en términos medioambientales esas tareas que no ocupamos de Monte del Parco. El otro tema que usted plantea es mucho más complejo. Y, en fin, yo no soy el ministro de Energía, pero he participado en el seno del Gobierno en la elaboración del Plan Energético Nacional y, por lo tanto, me atrevo a contestar una pregunta que no es de mi competencia. Es una decisión difícil, se ha tomado esta decisión porque se entiende que en este momento, con las estructuras de precios del sistema de producción energético, es más rentable pagar los costes de la moratoria y producir en términos de electricidad térmica, producir electricidad térmica con los carbones de los que disponemos o con carbones de importación. Eso es una manifestación más de un cálculo hecho sobre la verdad de unos precios que reflejan lo que reflejan, no reflejan otra cosa. Eso es rentable con esos precios que reflejan o no externalidades determinadas. Ese es el drama del cálculo económico de hoy en día. Los precios no están reflejando el coste que tiene la emanación de CO2 que produce. Si lo reflejara, el cálculo económico lo incorporaría y determinaría un óptimo que posiblemente se habría desplazado a otra forma de producción. Pero a la hora de la verdad, los gobiernos y las grandes empresas tienen que hacer cálculos con los precios de verdad. De verdad quiero decir los de mercado, no los que debieran ser, sino los que son. Por mucha voluntad y mucha capacidad prospectiva que uno le quiera poner, al final el ministro de Industria tiene que echar cuentas con los precios de mercado que tiene. Y con esos precios de mercado y con los compromisos, por qué no decirlo, también políticos que tenemos con nuestros proveedores exteriores y con el equilibrio de la sociedad española y los posicionamientos que hay a favor o en contra en esta clase de energía, se ha tomado esta decisión que seguramente hubiera sido distinta si los precios hubiesen reflejado los efectos perniciosos de un incremento de las emanaciones de CO2. En todo caso, estamos muy por debajo de lo que nos toca como cuota de CO2 en el esquema comunitario. No he hablado de eso porque no era infraestructura de transportes, pero les supongo a ustedes conscientes de la gran bronca que hay en Europa sobre el reparto de la capacidad contaminante y emanaciones de CO2 que tenemos que conseguir, porque nos hemos comprometido que en el año 2000 las emisiones de CO2 en Europa sean las mismas que en el año 90. Hemos comprometido a eso. Pero ¿eso cómo se reparte? Entonces nosotros decimos, ustedes alemanes tienen que bajar y yo tengo que subir. Lo cual es una... Sí, porque yo estoy muy bajo y ustedes están muy altos. Entonces hay una especie de right to pollute, ¿no? Derecho a polucionar, que se mide en términos de per cápita. Entonces, la actitud ecológica radical diría, hombre, ¿cómo pretende el gobierno español aumentar su emanación per cápita de CO2? Y la actitud más economicista o económica es decir, la tengo que aumentar porque si no yugulo mi crecimiento económico. Quien tiene que hacer es que los alemanes bajen la suya, porque todos los europeos tienen el mismo derecho per cápita a consumir CO2. Y esa es una batalla ideológica, cultural y política del máximo interés. Estamos por debajo de la cuota que reclamamos que nos toque en ese reparto de los derechos para poluar. Algunos incluso dicen que tiene que haber un mercado de derechos a poluar. ¿Sí? No, pues todos los europeos tienen tantas toneladas de CO2 por año y si los griegos prefieren la Arcadia pastoril y no quieren producir CO2, que le vendan a los alemanes, que tienen una afición cromosómica a producir altos hornos, que les vendan su derecho a polucionar. Por favor, haga usted su pregunta. Martínez Villaseñor, licenciado en Derecho. Profesor Borrell, yo he visto que se ha producido una distonía entre
su brillante teorización y la manera en que los que aquí estamos asistiendo en calidad de cursillistas vemos o deseamos obtener respuestas por parte de los ponentes. Veo que la primera pregunta que se plantea es una pregunta que trata de decir, desde ese planteamiento teórico del profesor Borrell, llevémoslo al planteamiento práctico del ministro Borrell y denos contestación concreta a si el tema de las autovías o las autopistas, porque evidentemente va mucha diferencia de hacer un planteamiento teórico a hacer un planteamiento práctico. Y yo, al menos, al asistir a este curso, he asistido viendo unos ponentes con unas calidades y con unas responsabilidades públicas que me animaron a decidir asistir al curso. El hecho de que el profesor Borrell reúna además la condición de ministro, créame, señor Borrell, que me animó extraordinariamente, como el de otros compañeros, a asistir a este curso, porque vengo en la ilusión de que ante ese ilusionante reto que tenemos del mercado único, vamos a encontrar aquí, en parte, respuestas de las decisiones que nuestra administración pública, a través de su gobierno, va a adoptar para hacer factible que la sociedad española se incorpore al mercado único de la manera menos traumática posible o más fácil posible dentro de las dificultades que comporta esta integración nuestra en el mercado único. Muchas gracias. Y por eso yo le pregunto... Ya está hecha la pregunta. No, perdón, por eso yo le pregunto al señor Borrell, autopistas o autovías, porque no hubo labor de prospectiva adecuada, o hubo un error garrafal de prospectiva, o porque fue un condicionamiento ideológico el que hizo que se definiese que había que hacer autovías y no autopistas. Inversión pública o inversión privada en materia de autopistas, porque nos ha dicho usted en su exposición brillante que evidentemente no hay recursos suficientes con los recursos públicos para afrontar todo lo que es la malla de autopistas y autovías que necesita este país. Y nos dice que nos van a venir a auxiliar desde la Comunidad Económica Europea, pero el Fondo de Cohesión, los 200.000 millones, me parece que es para el conjunto de todos los países y no exclusivamente para España, los 200.000 millones de pesetas año. De acuerdo, el señor ministro ha comprendido ya. Yo creo que ya puede contestarle. Muchas gracias. Perdón, tenía una serie de... Se trata de preguntas, no de dar una conferencia al conferenciante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por su argumentación. 200.000 millones es lo que nos toca a España, o es lo que esperamos que nos toque. Razonablemente nos tocará 200.000 porque eso ya es una rebaja con respecto a nuestras exigencias. No, 200.000 es lo que España piensa obtener de los fondos de cohesión comunitarios para reforzar nuestra capacidad inversora o para equilibrar nuestras cuentas públicas, o sea, para ajustarnos a la baja en el déficit. El tema de la autopista o la autovía en nuestro país ha calado mucho y es un debate un poco artificial. ¿Sabe por qué? Porque sabemos lo que es una autopista, pero no sabemos lo que es una autovía. Una autopista sabemos lo que es. Es una carretera que tiene unas características determinadas en curvaturas y pendientes, en accesos y en selección de tráfico. Eso es una autopista. ¿Y una autovía qué es? Pues no está definido en ninguna parte. Una autovía es una carretera desdoblada que no tiene características definidas. Usted le dice a un ingeniero de caminos sueco una A100 y sabe perfectamente lo que es una A100. Dice, usted, es una infraestructura de transportes que no puede tener curvas de un radio inferior a no sé cuánto, ni pendientes de no sé qué, selección de tráfico, vallados y tal. Es de una autovía, y no sabe lo que es una autovía, porque no está definido en ninguna parte. Desde ese punto de vista, alguien ha dicho es un invento celtibérico. Pues sí, pues es un invento celtibérico. Pero no escupamos sobre todas las cosas que se nos ocurren hacer, porque a lo mejor algunas son ingeniosas. Y desde el punto de vista del equipamiento de un país que tiene recursos limitados, la idea de decir, hombre, una autopista es muy cara, no tiene tráfico que lo justifique, vamos a hacer una mejora de lo que tenemos, pues pareció y parece muy razonable, porque piense que en España en 1983 no hubiera habido ni un solo inversor privado que hubiese construido una autopista Madrid-Zaragoza paralela a la actual carretera nacional. Ni uno. Porque es una tarea ruinosa, sobre todo cuando estaban todos arruinados por las anteriores inversiones en las autopistas que se habían hecho. El Estado tenía recursos limitados
y optó por una estrategia que a mí no me parece mal, porque yo le digo que la autovía Madrid-Zaragoza es una autopista salvo en 4 partes, salvo en 4 puntos, y salvo un problema que vamos a resolver, que es que no discrimina tráficos y admite tráficos lentos que debieran ir por vías de servicio laterales. Esto se puede hacer. Mire, no hay como ser rico para hacer bien las cosas. ¿Verdad? Si es usted rico, hace autopistas y las hace todas bien y se evita el hacerlas primero menos bien y después más bien y después bien del todo. A los pobres nos salen más caras las cosas, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con alguna pregunta también de las que nos llegan por escrito. El profesor López Quero, de la Politécnica, dice que, estando de acuerdo en el principio de la convergencia, plantea al señor ministro si no cree que la propuesta de convertir el excedente agrícola de la comunidad en energía, si no supone la insolidaridad hacia países en vías de desarrollo. Y pregunta dónde se sitúa Europa ante sus vecinos de África con propuestas como la que propone el Libro Verde del Transporte y Medio Ambiente de la Comunidad. Si volvemos al colonialismo, esta vez supranacional. Realmente la gran insolidaridad de Europa con el tercer mundo es a través de la exportación de productos agrícolas. O sea, ojalá tuviésemos conciencia suficiente de que estamos arruinando la agricultura del tercer mundo, haciendo un dumping sistemático y eliminando su capacidad de producción, saturándoles con unos productos agrícolas que nosotros producimos muy caros, pero que vendemos muy baratos porque los subvencionamos. Ese es el escándalo. Si me pongo un poco trascendente y me quito el gorro de ministro de Obras Públicas y me pongo el de político planetario, yo les digo que el gran escándalo de este mundo visto así un poco desde lejos, es que hay una civilización rica que le sobra el dinero, que tiene una minoría de agricultores, con todo el respeto hacia los agricultores alemanes o franceses, a los que subvenciona para producir unos productos carísimos que luego vende baratísimos a costa del contribuyente europeo, arruinando al agricultor del tercer mundo. Ese es el argumento que nos hacen en todas las conferencias internacionales los países del tercer mundo. Oiga, me está usted impidiendo competir, es un dumping sistemático. Entonces, todo lo que sea convertir productos agrícolas en algo que no tenga que ser exportado a bajo coste, es bueno para reequilibrar las relaciones con los países del tercer mundo productores de productos agrícolas. Hombre, es malo para los países del tercer mundo productores de productos energéticos, pero los productores de productos energéticos nos deben dar menos pena que los productores de productos agrícolas, ¿no? Quiero decir que entre la Arabia Saudí y la República de Malí, pues yo, usted que le diga, prefiero ayudar a la República de Malí, ¿no? Y al fondo tenemos una pregunta, por favor. Sí, me llamo Juan Antonio Esteban, soy estudiante de telecomunicación y quería hacer una pregunta, bueno, volviendo un poco al tema de las autovías. Joder. Es que... A ver, no, perdón, ya le dije que era un tema apasionante. Bueno, en este caso, aparte de apasionante, pues es un tema que me afecta a mí y a mi familia. Entonces... ¿Dónde está? No le veo. Que, bueno, yo quería preguntarle que las autovías, pues bueno, sí, ha dicho usted que es un medio muy útil, bueno, que es necesario para la nación y todas estas cosas, y que mueve mucho dinero. Entonces yo quería preguntarle que si tanto dinero mueve y bueno, tan útil es, que se ha pensado que también que hay negocios que viven de lo que es la autovía en sí, que estaban en las antiguas carreteras, y que claro, al hacer la autovía pues literalmente se les ha vallado, se les ha cerrado y algunos sitios no tienen ni siquiera entrada, que si no se ha pensado en cómo ayudar a esto, cómo hacer áreas de servicio o de alguna otra forma, bueno, eso. No, tiene usted mucha razón, ese ha sido uno de los fallos de diseño donde no se ha cuidado el detalle y se han alterado muchas actividades económicas que se habían ido creando para dar servicio a las antiguas carreteras. Eso afecta a pueblos enteros y afecta a instalaciones que estaban en el borde de las carreteras y que ahora no tienen acceso a las autovías, donde no se ha pensado en la creación de áreas de servicio. El defensor del pueblo me ha recriminado en numerosas ocasiones esta situación. Estamos haciendo lo posible para crear áreas de servicio donde se puedan reinstalar los antiguos servicios que habían ido creciendo de una forma pues espontánea
a lo largo de las carreteras y dándoles accesos, porque también los necesitan los automovilistas. Ese ha sido uno de los inconvenientes del sistema de autovías, que no ha planificado una red de servicios complementarios como se planifican cuando se hacen las autopistas. Está en marcha, pero no le puedo asegurar que sea satisfactorio para todo el mundo, porque hay pueblos enteros, no quiero dar nombres concretos, pero hay pueblos enteros que vivían de la carretera y que ahora al pasarles la carretera por fuera se han quedado inevitablemente sin esa forma de vida. Y la única solución es crear un área de servicio donde trasladar todas las actividades que ahora están en el pueblo. La Secretaría de Infraestructuras tiene un programa de equipamiento de las autovías, de la autovía para trasladar allí los servicios que antes estaban en pueblos, pero todos no van a caber. Tengo una pregunta que no es de todos no van a autovías. caber. Una pregunta que no es de autovías. Paco Quintana, de la Escuela Superior de Ingenieros de Montes, pregunta si en el futuro podemos esperar un abaratamiento de costes del ferrocarril respecto de la carretera en lo que a mercancías se refiere. Los ingenieros de transportes que hay aquí, que habrá muchos, saben perfectamente que el ferrocarril es un medio de transporte que solo se justifica en servicios de gran capacidad. O sea, tiene tales costes fijos que si no sirve a un corredor de gran tráfico o no transporta de forma masiva una demanda muy fuerte, no se justifica, porque tiene unos costes fijos muy elevados y una gran rigidez. El ferrocarril está perdiendo tráfico también en mercancías, y yo creo que solo va a subsistir abaratando costes en dos áreas, donde transporte productos masivos en corredores especializados y donde pueda poner en servicio esquemas intermodales, o sea, la intermodalidad, donde puedan cargar en el tren, en el container, una containerización del transporte, haciendo un híbrido de transporte camión-ferrocarril. Y hay un programa que la Comunidad financia para hacer eso, porque en algunas partes de Europa pura y simplemente están prohibiendo el paso de los camiones, pura y simplemente. Suiza y Austria dicen, mire usted, por aquí no pasan más camiones. Entonces no queda más remedio que llevar en camión en la red capilar hasta centros intermodales donde sea el ferrocarril quien tome el relevo. Eso exige mucha más logística, mucha más intendencia, mucha más organización del sistema de transportes, mucha más inteligencia, por así decirlo, menos infraestructura y menos hard y más soft. O sea, eso es más difícil de hacer porque es más fácil meter kilómetros de hormigón que no organizar un sistema de transporte y distribución coordinado. Y en España todo el transporte por ferrocarril de paquetería, de piezas pequeñas, lo que llaman vagón disperso, no tiene ningún futuro. No tiene ningún futuro y va a disminuir porque los costes de mantenimiento en términos de personal son tan disparatados que ahí tiene que ser el camión quien tome el relevo. En cambio, en grandes masas de transporte es el tren. Pero ¿sabe qué pasa? Que la evolución de la estructura económica de este país ha hecho desaparecer buena parte de los grandes volúmenes o grandes pesos de transporte. Ya no somos un país productor de siderurgia, ya no producimos tanto hierro ni tantos minerales, tantos productos ponderosos, esos que llenaban vagones enteros. El combustible líquido va cada vez más por pipeline y menos por vagones cisterna. Al final el ferrocarril lo que transporta fundamentalmente son coches. Entonces, lo que transporta son los coches de las fábricas, de los centros de venta. Transporta a sus competidores, pero ha perdido mucha parte de un mercado porque simplemente ha desaparecido el mercado. Señor ministro, no queremos entretenerle demasiado. Tiene varias preguntas en otra sala con los colegas de la prensa. Hay 3 o 4 solicitudes todavía. Si tiene la amabilidad, se puede atender todavía un par de ellas más, las que tienen los 2 micrófonos, por favor. Darle si la convergencia no dice nada sobre el transporte público en un entorno de los grandes núcleos urbanos sobre vía, tomando como ejemplo, bueno, lo que se conoce ya en Alemania, el S-Bahn o el U-Bahn o cualquier otra modificación. Por eso no quiero decir ferrocarriles, sino cualquier tipo de transporte público sobre vía. La convergencia tal como está definida exclusivamente en términos de economía monetaria, de economía financiera.
La convergencia no dice nada sobre equipamientos, ni en ferrocarriles, ni en carreteras, ni en hospitales, ni en escuelas, ni en renta per cápita, que es la convergencia que yo llamo real. Lo que nos interesa es converger hacia los equipamientos que tienen los alemanes, hacia los trenes de cercanías o los sistemas de comunicación que tienen ciudades como París o Düsseldorf. Pero la convergencia no habla nada de eso. El compromiso de Maastricht es simplemente decir, a ver ustedes, a ver, indisciplinados países del sur que han vivido toda la vida del déficit, la inflación, etc. Aquí hay que ser teutónicos y por lo tanto control absoluto de magnitudes monetarias y financieras, porque como vamos a tener la misma moneda, como la moneda va a ser única y todas las monedas nacionales van a estar ligadas entre sí por referencia al ECU, a ver si usted me estropea la moneda única a base de hacer actuaciones poco ortodoxas en política monetaria y financiera. Pero no dice nada de economía real. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros a más. Realmente lo que nos debe preocupar es la convergencia real. Y para conseguir la convergencia real también es necesaria la convergencia monetaria o financiera. De lo que habla, lo que a usted le preocupa es el libro verde del impacto de los transportes sobre el medio ambiente. Pero eso no es ninguna obligación para ningún Estado miembro, todavía. Lo que aquí dice en ese documento es cómo habría que cambiar el transporte urbano para desplazar desde el automóvil al transporte colectivo en formas eficientes energéticamente hablando, que son fundamentalmente sistemas de transporte por vía. Y marca una serie de objetivos que se pretenden conseguir desincentivando una forma de transporte y bonificando a otra. Pero eso no pasa de ser sino un documento de trabajo que todavía no se ha convertido en ninguna norma obligatoria para ningún país. La última pregunta, por favor. Buenas tardes, Anabel Vizaso, administradora de la Comunidad Europea. Mi pregunta era muy concreta, se oye, yo creo. A mí me preocupa el tema de la seguridad de las presas y de los embalses españoles. Según tengo entendido, es un tema evidentemente de gran relevancia en nuestro país y los países que conozco de nuestro entorno tienen prevista en su ley de aguas o en otras medidas legislativas paralelas el tema del riesgo que puede suponer situar aguas arriba de poblaciones o de localidades de alto interés ecológico, pues embalses con sus correspondientes presas. Quería preguntar si en este sentido su departamento ministerial tiene previsto elaborar una norma que regule la protección, la seguridad de nuestras presas y nuestros embalses. Muchas gracias. Yo no creo que sea un problema de norma, creo que normas tenemos las suficientes para garantizar la calidad de la construcción y las normas de seguridad. Creo sinceramente que no es un problema. No creo que nuestra ingeniería civil carezca de suficientes para garantizar la seguridad de estas obras, ¿no? No tenemos previsto ninguna norma nueva, pero no la tengo prevista porque no tengo conciencia de que la necesitemos. Si usted me puede dar información que me haga cambiar de opinión, con mucho gusto lo haré, pero hoy por hoy creo que es más un problema de cumplimiento de las normas ya establecidas que de producir una normativa nueva. Muchas gracias, señor ministro, en nombre de la Universidad y de Acción Institucional, por su participación en este curso. Muchas gracias a ustedes. Vengo a clausurar un curso que entiendo que ha sido un éxito, lo cual no es fácil teniendo en cuenta la dificultad de la materia y que estos temas de carácter internacional no siempre interesan de esta forma. Y, sin embargo, es lógico, porque el tema de este curso, la materia de este curso, se sitúa, a mi juicio, dentro de un marco general de enorme importancia. Yo alguna vez he dicho que antes de hablar de Europa como casa común, como decía Gorbachev, hay que hablar de Europa como camino. Al principio Europa fue un camino, el camino de Santiago. Hoy está claro que esta comunidad es ya, va a ser ya, la encrucijada central por donde van a pasar los nuevos caminos necesariamente de Europa en esta década y en este siglo XXI que se nos ha presentado en la historia con unos años de anticipación. Y entonces aparecen así las 10 prioridades del post-Maastricht, lo que hoy podríamos considerar las 10 prioridades europeas. Primera, la convergencia de las economías, la unión económica y monetaria. 2, la política exterior
de seguridad común y a plazo una identidad europea de la defensa. 3. Un reforzamiento de las instituciones. 4. Elaboración de unas previsiones financieras con previsible aumento del gasto. 5. La cohesión. 6. La elaboración de una política agrícola común nueva. 7. El refuerzo de la competitividad, el desarrollo y la investigación. 8. El medio ambiente. 9. El desarrollo a 11 de una dimensión social. Y 10. El aumento de las competencias comunitarias. Estos objetivos son inevitables si se quiere avanzar. Nuestro futuro depende sobre todo de lo que hagamos nosotros mismos, ni más ni menos. Decía mi amigo Shevardnadze, citaba un refrán ruso, donde se dice que el único lugar donde se despacha el queso gratis es en la ratonera. No hay escenarios gratuitos. Por eso este seminario yo lo hemos interpretado así, como una convocatoria en un lugar idóneo, que es la universidad, para un público que puede entenderlo, de profesores y estudiantes, porque es cierto, como se había dicho, que el mañana es nuestro, pero el mañana no espera, sino que sencillamente pasa ahora delante de nuestra puerta. Mañana es hoy. Mañana es hoy, más que nunca. O como ha dicho Popper hace 4 días, el futuro no existe. Y esa es nuestra responsabilidad, construirlo. Por tanto, en resumen, esta es la hora, basta verlo, en que cada uno de los países está tendiendo el arco para lanzar su ambición más allá del último obstáculo. Esta es la hora de los grandes esfuerzos colectivos. Debe ser también la hora de España, una hora que incluye una larga paciencia, no del esfuerzo de cada día, sino de todos los días, tenazmente. Alguna vez le preguntaron a Schuman, ¿y usted por qué es optimista? Y dijo, porque tengo paciencia. Bueno, pues lo que necesitamos los españoles no es la paciencia de esperar, sino la paciencia activa para mantener mucho tiempo 2 valores fundamentales que nos son muy necesarios, la seriedad y el trabajo. Ese es el mensaje de este curso, que la respuesta depende de nosotros, y hasta donde hayamos sido capaces de transmitir esta idea y el conjunto de ideas que las desarrollan, nos sentiremos satisfechos. En cualquier caso, nos sentimos muy agradecidos por la presencia de ustedes durante este curso. Muchas gracias.